Voy a empezar a compartirles pantalla. Denme un segundito. También aquí, antes de empezar, por el chat de la conexión, por este chat, les voy a compartir un link para que ahorita más tardecito o en el transcurso de la capacitación eh, registren su participación. ¿Listo? ¿La pantalla? Aquí está. Le tengo que dar esa en pantalla completa, ¿cierto, Diana? Pues, ya está cargando y ya. Sí, ya. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Ahí ya se ve la presentación. Compartir. Ahí ya, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar este aspecto de higiene postural cuando trabajamos con computador o pues en oficina. ¿Por qué? Porque se pensaría que el hecho de trabajar frente a un computador sentado, pues pensarían que de pronto no se tiene mayor riesgo a que de pronto el cuerpo empiece a presentar manifestaciones de sintomatología osteomuscular. Pero ¿qué pasa? El hecho de trabajar en una misma posición por tiempo prolongado, de una u otra forma, sí va sobrecargando nuestro cuerpo, porque ¿qué es lo que sucede? Los músculos tienen que estar completamente contraídos. ¿Listo? Ahí cambió la pantalla, sí, se ve en blanco. Esto es un video, porfa, me confirman si se escucha el audio. ¿Se escucha el audio del video? ¿Ustedes saben cómo puedo habilitar que se escuche el audio? Acá por Google Meet. ¿Alguno me puede? No, el video no lo tengo por ahí. Bueno, no importa. Listo, sigamos. Entonces, bueno, para empezar, tenemos que hablar de la ergonomía. Digamos que anteriormente se hablaba que nosotros estábamos expuestos o uno de los factores de riesgo a los cuales está expuesto en el trabajo era el factor ergonómico. Lo que sucede es que la ergonomía no es como tal un factor de riesgo. La ergonomía es una ciencia que se encarga de estudiar cómo nosotros nos relacionamos con el medio ambiente de trabajo o con los objetos que nosotros tenemos que utilizar. ¿Y para qué se hace ese estudio desde la ergonomía? Para poder mirar estrategias, métodos en los cuales se pueda minimizar las condiciones de riesgo asociadas a esa relación que se da entre nosotros como persona, el medio ambiente y nuestros equipos o herramientas de trabajo, ¿sí? Entonces, hoy en día no se habla del peligro ergonómico, sino se habla del peligro biomecánico. ¿Por qué? Porque la biomecánica es la forma de estudiar el cuerpo, cómo se mueve ante una actividad o una acción que debemos desarrollar en nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, la ergonomía más que, ¿qué es lo que más busca? Que se genere un equilibrio entre el desarrollo de nuestro trabajo y cómo nuestro cuerpo responde o se ve expuesto a una serie de condiciones de riesgo. ¿Qué es lo que se quiere con estos temas de ergonomía? Pues con haciendo simples modificaciones, en algunas veces son sencillas, en algunas otras veces se requieren unas intervenciones más grandes. ¿Se busca es para qué? Para reducir las formas de exposición a condiciones de riesgo que puedan desencadenar lesiones osteomusculares. Nuestro sistema osteomuscular o el sistema locomotor, pues está conformado por todo lo que es nuestro sistema óseo, o sea, todo nuestro esqueleto, el que le da la forma y el sostén a nuestro cuerpo, y por el sistema muscular,
los músculos para qué nos sirven, para que se ejecute el movimiento. ¿Cómo se ejecuta ese movimiento? Porque todo va conectado entre sí. Entonces los músculos reciben un impulso por medio de los nervios. Ese impulso viene desde nuestro cerebro. En el momento en el que el músculo recibe ese impulso, ¿qué es lo que sucede? El músculo se contrae. Al contraerse por medio de los tendones, que es la prolongación del músculo, esa prolongación se inserta en el hueso. Entonces, cuando el músculo se contrae, pues lo que hace es jalar el hueso y por eso se presenta la movilidad, ¿sí? ¿Qué es lo otro importante acá? Pues que este sistema osteomuscular está conformado también por articulaciones, que son los puntos de unión de varios huesos, ¿sí? Entonces tenemos nuestra articulación, por ejemplo, del hombro, en donde tenemos la unión de 3 huesos, que son la clavícula, el hueso del brazo y el hueso de la escápula, o la paleta, que es el huesito que está en la parte superior, atrás en nuestra espalda, ¿sí? En el codo está el hueso del brazo, los 2 huesos del antebrazo y así en cada una de las articulaciones. ¿Qué es lo que pasa? Para proteger esos puntos de articulación de los huesos existen unos cartílagos. ¿El cartílago cuál es? La parte como cuando uno come un pollo, ¿sí? Y ya queda el hueso totalmente peladito y se ve una capa en la parte, pues digamos, superior del hueso de color blanco. Ese cartílago nosotros también tenemos así, muy similar. ¿Cuál es la función de esos cartílagos? A presentar dolor y limitación en el movimiento. ¿Listo? Nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces están las Hola, ¿me escuchan? Ya, que se fue la señal por un momentico. Entonces les estaba diciendo que ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Les estaba diciendo, entonces están las extremidades superiores, o sea, los brazos, las extremidades inferiores, la columna vertebral, que la columna vertebral está dividida en partes, que la parte alta, o sea, donde está la base de nuestra cabeza, es la parte cervical, la parte media es la dorsal y la parte baja es la zona lumbar. ¿Qué pasa? Como todo va conectado entre sí, digamos que nosotros podemos empezar a presentar síntomas de dolor, de sensación de hormigueo, malestar, por ejemplo, en la mano, ¿sí? Sensación de corrientazo, que se nos perdimos como la fuerza, ¿sí? Y suele pasar que uno piensa, ah, no, pues es que como mi rol es administrativo o tengo que hacer muchos temas de digitación, probablemente es que estoy haciendo el túnel del carpo, ¿sí? Sucede que de pronto puede que usted vaya al médico y le hagan el examen para mirar si efectivamente tiene el túnel del carpo o no. Y resulta que el examen le sale normal. Ahí en esa situación es importante revisar la columna vertebral. ¿Por qué? Porque desde la parte superior de la columna, o sea, en la base de la cabeza, salen todas las raíces nerviosas que le dan la sensibilidad a los miembros superiores. Entonces puede llegar a pasar que la lesión no es en la mano, en la zona de la muñeca, sino que probablemente puede ser en la zona cervical, porque de pronto un huesito se empezó a desalinear o hay una inflamación en esa zona y preciso le está haciendo la presión o si está presionando el nervio que le da la sensibilidad a la mano. ¿Sí? Entonces, de forma refleja, se presenta el síntoma en una parte distal o lejana de donde se está presentando como tal la lesión. Y en la parte baja, entonces en la zona de las piernas y el tronco, todas las raíces nerviosas que nos dan la sensibilidad y por ende ayuda al tema de la conducción de los impulsos nerviosos, salen desde la zona lumbar. Entonces, ¿qué es común
en esta parte, que se empiece a presentar, por ejemplo, la afectación del nervio ciático. Entonces se genera la lesión de la ciática, que es eso, que la persona empieza a sentir sensibilidad, sensación de corrientazo en la parte posterior de la pierna, en el recorrido desde el glúteo y va bajando hasta la pantorrilla, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es muy importante que nosotros le prestemos atención a los síntomas o a las manifestaciones de dolor que se presentan en la columna vertebral, ¿sí? Porque puede que no solamente sea un tema muscular, puede que de pronto ya producto del proceso normal de envejecimiento de nosotros, adicional a hábitos posturales que de pronto no son los mejores, pues nuestra columna se va desalineando, se va desajustando y puede empezar a generar otra serie de síntomas. Ya propiamente hablando desde el tema de, bueno, y para yo poder mantener una higiene postural adecuada en mi lugar de trabajo, cuando trabajo con computador, pues nosotros tenemos que tener en cuenta estos 3 parámetros, ¿sí? ¿Cómo es mi lugar de trabajo? En primera instancia tengo que mirar, bueno, qué tipo de herramienta asociado pues al tema del uso de computador estoy utilizando o debo utilizar y cómo es el mobiliario. ¿Listo? El día lunes que yo estuve allá en la empresa, pues pude ver básicamente cómo trabajan ustedes. ¿Sí? Entonces, que unos están con computador portátil, otros están con portátil, pero tienen pantalla adicional, otros están solamente con el computador portátil, pero no tienen aditamentos ergonómicos. ¿Sí? Entonces, eso va haciendo que la postura de nuestro cuerpo vaya cambiando. ¿Qué es importante? En cuanto al tema del equipo de trabajo, las herramientas. Entonces, por ejemplo, si mi computador es un computador de mesa, ¿sí? Yo tengo que mirar que tanto pantalla, teclado y mouse estén frente a mí, ¿sí? No debe pasar que, por ejemplo, la pantalla está ubicada más hacia un lateral, el teclado sí está frente a usted. Entonces, ¿qué va a generar eso? Si la pantalla está hacia un lado, pues usted va a mantener su cabeza ligeramente rotada. ¿Listo? Si su trabajo es con computador portátil, sí o sí, sea que tenga o no una pantalla adicional, el portátil debería tener una base ajustable en altura. Con que la pantalla sea de computador de mesa o computador portátil, debe estar al nivel de sus cejas, con la finalidad que la cabeza siempre esté en posición neutral. ¿Mm? Y no se vaya a sobrecargar esa zona cervical o la parte alta de la columna. ¿Qué pasa? Si yo utilizo una base para el portátil, yo no debo hacer la digitación, seguir haciendo la digitación en el teclado que viene incorporado en el portátil. ¿Por qué? Porque como lo elevé, pues el teclado va a quedar hacia arriba y ¿qué va a suceder? En el momento en el que yo voy a hacer la digitación, pues mis brazos quedan suspendidos como en el aire o una parte del brazo, sobre todo en la zona del codo, puede que quede apoyada en la superficie de trabajo, pero la zona del antebrazo y la muñeca quedan suspendidas. Y esa es una de las posiciones más riesgosas para la muñeca, para que se empiece a generar mayor fatiga y se empiece a desencadenar sintomatología de túnel del carpo. Entonces, sí o sí, tengo que tener un teclado adicional y un mouse adicional para que en el momento de la digitación las muñecas, los antebrazos estén apoyados sobre la superficie de trabajo. Ahora, puede pasar que usted tenga computador portátil y tenga pantalla adicional. Es importante que si tiene doble pantalla, revise si se presenta la situación que utilice más la pantalla adicional, bien sea porque pronto la del portátil es muy pequeña y usted tiene que mirar información de bases de datos o revisar informes y demás, y pues por el tamaño pues le genera mayor fatiga visual. Esa pantalla, que es la que usted más utiliza, debe estar más centrada, ¿sí? O sea, más frente a usted. ¿Listo? Pero en cambio, si por ejemplo, no, resulta que es que sí tengo las dos pantallas, la del portátil y la del computador de mesa, pero tengo que utilizar las dos pantallas en simultáneo. ¿Sí? Entonces, las dos pantallas deben estar al mismo nivel de sus cejas. ¿Sí? Y las dos deben estar frente a usted. ¿Listo? ¿Para qué? Para que la cabeza esté en posición neutral y lo único que usted mueva son sus ojitos.
¿Listo? Ahora, si por ejemplo el trabajo que tenemos que desempeñar implica que tengo que hacer la transcripción de documentos, suele pasar que uno de los documentos ve que los ubican entre el borde de la mesa y donde está el teclado, ¿sí? Entonces empieza a generarse el movimiento de subir y bajar la cabeza para observar el documento que está en la mesa y observar lo que voy escribiendo en el computador. En ese caso, también para evitar esos movimientos que van generando tensión en la zona del cuello, deberíamos tener o mirar la posibilidad de ubicar el documento al mismo nivel de la pantalla, ¿sí? Para hacer como la misma regla de si tuviera doble pantalla. Lo único que se mueven son los ojos y no se hacen movimientos como tal desde la cabeza. ¿Qué hay que revisar? Listo, nuestras mesas de trabajo. El día lunes me alcancé a dar cuenta que la mayoría de los puestos de trabajo son puestos lineales, o sea, así rectangulares como se ven en la imagen. Hay unos puestos en las oficinas que son puestos en L. ¿Qué es importante? Si mi mesa de trabajo es lineal, computador, teclado y mouse deben estar en la parte central de la mesa, ¿sí? Para que pues ahí digamos que todo esté distribuido simétricamente. Si mi puesto de trabajo es en L, ¿sí? Donde se debe ubicar pantalla, teclado y mouse es en el vértice de la L, ¿sí? O sea, donde se da el punto de unión de las dos, por lo general son dos superficies que forman la L, ¿sí? En la esquina. ¿Por qué? Porque va a tener mayor profundidad y el punto de apoyo de los dos antebrazos y muñecas va a ser el mismo, ¿listo? Tengo que fijarme en la silla. ¿Sí? En la silla, pues tengo que mirar que esté funcionando de la mejor forma, que las ruedas giren bien, que si yo le ajusto la altura del asiento, se mantenga durante el día y no que se empiece a bajar sola. Que, por ejemplo, el espaldar yo lo pueda ajustar y se mantenga el ajuste y no pase que de pronto yo apoyo la espalda y la silla o el espaldar se va corriendo hacia atrás. ¿Listo? Y lo otro que hay que tener presente es el tema del cableado. ¿Listo? Entonces, pues evitar tener tantos cables encima de la mesa, pero en cambio también por debajo de la mesa, ¿sí? Porque eso da pie para que se puedan llegar a presentar de pronto algún tema de que nos enredamos y pues ahí se materializan accidentes, ¿listo? Esos son aspectos a tener en cuenta en cuanto al equipo y al tipo de mobiliario. En cuanto al entorno de trabajo, o sea, ya al ambiente de trabajo. Es importante revisar el tema de la iluminación. Hay unos puestos de trabajo que están ubicados frente a una ventana, ¿sí? Lo bueno es que les pusieron unos blackout, unas persianas que les ayuda a atenuar un poco el tema del sol, ¿sí? El deber ser, y pues digamos que desde la ergonomía lo que se recomienda es que si mi puesto de trabajo está próximo a una fuente de iluminación natural, o sea, una ventana, el puesto esté ubicado de forma perpendicular a la ventana. ¿Listo? Para evitar que se genere el deslumbramiento o el reflejo directo del sol en los ojos de la persona o que no vaya a pasar que de pronto la ventana está detrás de mí, ¿sí? Y el reflejo del sol cae directamente sobre la pantalla. ¿Listo? Tengo que mirar el tema del ruido. Entonces, el ruido puede ser un factor que viene desde el exterior de la oficina, pero también puede generarse al interior. Puede pasar que de pronto a algunos nos gusta trabajar y tengo mayor concentración si escucho música, ¿sí? Entonces puede que la música yo la ponga en el altavoz, entonces la escuchamos todos los del área de trabajo. Pues eso hay que llegar también, hay como unos consensos y unos acuerdos con los compañeros. O la otra es que de pronto a alguno le guste trabajar escuchando música pero con audífonos. Ojo con ese tema y con el tema del uso de los audífonos, con el tema de regular el volumen. ¿Por qué? Porque pues usted puede empezar a ir afectando su audición. Los audífonos son de uso personal. Los audífonos hay que limpiarlos, ¿sí? Antes del uso. Si de pronto los audífonos usted los utiliza solamente en el trabajo, entonces usted termina su jornada y los deja encima del puesto de trabajo, pues hay que cambiar ese mecanismo. Guárdelos en una bolsita o en la caja donde venían los audífonos. ¿Para qué? Para que no queden expuestos al
al aire, ¿sí? O en el ambiente, porque eso de una u otra forma puede empezar a generar temas de infecciones también en los oídos. ¿Listo? Hablamos del tema de la temperatura, pues digamos que si tenemos la posibilidad de abrir las ventanas para que circule el aire, pues mucho mejor. Y pues bueno, el acceso a las conexiones de Internet. Y vamos a un tercer aspecto a tener en cuenta y es el tema de la organización. Organización de mi día. ¿Mm? Entonces uno, pues por lo general nosotros tenemos una agenda y ahí tenemos programado pues las cosas que tenemos que atender. En esa agenda usted también debería incluir los espacios para tomar, por ejemplo, el break, tomar su almuerzo y para hacer sus pausas activas. ¿Listo? Si uno no tiene las cosas programadas, por lo general uno no las hace. ¿Mm? Pasa mucho que en este rol administrativo uno llega al su puesto de trabajo, se sienta y por ahí cuando ya es casi el mediodía, se da cuenta que ni siquiera se ha levantado para ir al baño. ¿Mm? O que no ha tomado o algo para beber o no se ha levantado ni siquiera para tomar el break. ¿Listo? Eso hay que programarlo también. ¿Para qué? Para que se vuelva un hábito y una costumbre en nosotros. Tengo que también en la medida de lo posible, pues buscar, listo, mi trabajo es estar frente al computador desarrollando una serie de acciones o de actividades. Busque que al menos por cada hora de trabajo usted pueda cambiar la postura, pero también pueda cambiar un poco la tarea que está desarrollando o se desconecte un momentico de esa tarea. ¿Para qué? Para que nuevamente usted ayude a su cerebro a que se active, a todos los músculos de su cuerpo que se vuelvan a activar, ¿sí? Y así pues se reduce el tema de la fatiga. ¿Listo? Esto en cuanto al tema de equipo, mobiliario, entorno de trabajo y pues la organización. Nosotros los seres humanos cuando trabajamos con computador nos relacionamos con nuestro puesto de trabajo por medio de 4 aspectos. Estos 4 aspectos van a determinar mucho el tema de la postura de nosotros, si es la adecuada o no. ¿Listo? El primer punto de contacto es el punto visual. Este se relaciona directamente con, 1, la altura de la pantalla, ¿sí? Que ya les dije que debe estar al nivel de las cejas. ¿Por qué al nivel de las cejas? Porque esto va a ayudar a que mi cabeza siempre esté en posición neutra y no esté mirando hacia abajo o hacia arriba o hacia alguno de los lados, porque ahí es donde se genera la tensión en la zona del cuello. Otro aspecto aquí que hay que tener en cuenta es la distancia entre donde está usted y la pantalla, ¿sí? Se recomienda que esta distancia sea entre unos 50 centímetros aproximadamente, pero de pronto usted dirá, no, pero es que yo no tengo cómo medir. Entonces, una forma es, estando usted bien sentado, bien sentada en su silla, con la espalda bien apoyada en el respaldo del asiento, se acerca a su mesa de trabajo, estira el brazo hacia el frente, el codo totalmente extendido y con el pulpejo de su dedo corazón usted ya debe estar rozando o tocando la pantalla. ¿Listo? Esa es la distancia adecuada. Ese es el primer punto de contacto, el visual, que va a determinar la postura en la zona cervical, o sea, en la parte alta de la columna. Segundo punto de contacto son los manos y los antebrazos. Aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando estamos haciendo trabajo con computador, el miembro superior, o sea, lo que es hombro, codo, antebrazo, muñeca y mano, deben formar un ángulo de 90 grados. ¿Listo? El antebrazo y la muñeca deben estar prácticamente a la misma altura de la mesa. ¿Listo? Y aquí hay una cosa para tener en cuenta. Suele pasar que uno llega al puesto de trabajo y si se da cuenta que de pronto la altura de la silla se la cambiaron, entonces uno empieza a subir o bajar la silla. Y ajustan la altura de la silla buscando que los pies le queden apoyados en el piso. Pero al hacer eso, y si usted es una persona que es bajita, ¿sí? De estatura baja, al hacer que baja la silla para apoyar los pies, esta postura en los miembros superiores no se va a presentar. Entonces va a empezar a pasar que usted empieza a escribir, ¿sí? Y se le ven los brazos como abiertos, ¿sí? O sea, no se forma este ángulo de 90 grados. Y va a haber puntos de presión que puede que usted no lo sienta tanto, ¿sí?
pero esos puntos de presión van a ir generando un efecto a nivel interno en sus antebrazos y muñecas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno no debe ajustar la silla o la altura de la silla buscando que los pies le queden apoyados en el piso, ¿sí? Porque de ahí para arriba cambia toda la postura del cuerpo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es ajustar la silla mirando primera instancia que la posición de los miembros superiores formen el ángulo de 90 grados y se encuentren los antebrazos prácticamente a la misma altura de la mesa. ¿Listo? Sí o sí, entre el borde de la mesa y donde está el teclado debe haber un espacio al menos de unos 10 centímetros para que usted pueda apoyar esa zona y no se generen puntos de presión en la muñeca con el borde de la mesa. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ay, pero usted dirá, pero si yo subo a la altura de la silla y yo como soy bajita, los pies me quedan colgando. Entonces ahí vamos a un tercer punto de contacto que es el de los pies. Si esa es la situación, pues ahí tenemos que buscar la posibilidad. Yo alcancé a ver que unos puestos tenían un descansapiés, hacer el uso del descansapiés, porque en los miembros inferiores va también la regla de el ángulo de 90 grados. ¿Listo? No debe pasar que usted es de las personas que apoya los pies en las ruedas de la silla, porque ahí usted está llevando a las rodillas a una flexión máxima y la rodilla es una articulación que es vulnerable, porque ahí, ¿qué pasa? Hay un huesito que está sobrepuesto, ¿sí? Que es el hueso de la rótula. Cuando usted lleva a la flexión máxima esa rodilla, ese huesito se sube, se va moviendo y en el momento en el que usted se vaya a levantar, probablemente puede sentir malestar. Entonces, sí o sí, si soy de estatura baja, los pies me quedan colgando, pues tengo que hacer el uso de un descansapiés. ¿En qué caso se recomienda utilizar un descansapiés? En personas que tienen una estatura inferior al 1,60, personas que de pronto, porque por indicación médica, pues les han dicho, venga, es que usted tiene problemas de circulación, problemas de retorno venoso, sí, debería tener un descansapiés y ojalá que sea basculable, o sea, que se pueda ir moviendo, porque eso le va ayudando a que mejore la circulación. Personas que miden 1,70, 1,80, no es necesario que utilicen el descansapiés. Si es el caso de alguno que utilice el descansapiés, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Claro, pues por su estatura, perfectamente usted podría apoyar bien los pies formando este ángulo de 90 grados. Pero al hacer el uso del descansapiés, ¿qué va a pasar? Las piernas, el muslo ya no se va a ver así completamente derechito, sino va a empezar a proyectarse como hacia arriba. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a empezar a hacer tensión en la zona lumbar. ¿Listo? Y el último punto de contacto, o como nosotros nos relacionamos con el puesto de trabajo, es la zona lumbaro-pélvica, que esto va relacionado al uso de la silla. ¿Listo? Sí o sí, usted debe estar bien sentado con los glúteos lo más atrás posible. Por lo general, las sillas traen una curvatura aquí en la parte inferior. Esa curvatura es para que como que prácticamente encaje con la curvatura de su columna de la parte baja de su espalda y ahí se le dé un soporte a su zona lumbar y por ende pues se disminuye la tensión. ¿Listo? Entonces recuerden estos 4 puntos de contacto. ¿Listo? Que si se dan cuenta pues sí determinan mucho el tema de nuestra postura. Hay otros factores de riesgo a los cuales estamos expuestos cuando trabajamos en oficina. Entonces están los biomecánicos, uno que es el tema de la carga física, que ¿qué es eso? Que de pronto en algún momento de mi jornada yo tengo que hacer alguna fuerza porque tengo que manipular algo. Entonces no, tengo que llevar unas acetas, varias acetas o una caja con varias documentación a otro espacio de trabajo. El tema de la postura, pues que va relacionado a cómo su cuerpo está ubicado en el desarrollo de su trabajo. Y el tema del movimiento, o el movimiento repetitivo. ¿Sí? ¿Qué es un movimiento repetitivo? Una acción que usted ejecuta con una misma parte del cuerpo al menos 30 veces en menos de 1 minuto por más del 50% de su jornada laboral. ¿Listo? Entonces, eso es un aspecto biomecánico que yo tengo que revisar. Venga, en el desarrollo de mi trabajo, ¿será que yo tengo aspectos de postura que tengo que ir manejando, que tengo que ir acomodando?
¿Será que hay momentos en donde hago manipulación de cargas? Tengo que fijarme bien que la espalda esté derecha, que yo doble la rodilla, que la carga esté lo más cerca posible a mi cuerpo. O hay momentos en los que tengo que hacer movimientos repetitivos por el tema de la digitación, de pronto porque tengo que llenar muchas bases de datos, pues ahí es importante que haga énfasis mayormente en pausas o estiramientos de los miembros superiores. ¿Listo? Y pues el tema de la configuración del puesto de trabajo, que ya lo vimos. Hay otras condiciones que afectan o que se ven en nuestro desarrollo del trabajo y son los factores psicosociales, ¿sí? Entonces, a veces puede pasar que mi trabajo en el computador empieza a tener un tema de monotonía. Siempre tengo que hacer lo mismo. De pronto no es muy cambiante los roles o las actividades o los reportes o las acciones que tengo que hacer con el computador. ¿Sí? O puede llegar a pasar la situación que es que tengo una sobrecarga mental. Tengo que ir desarrollando varias cosas de forma simultánea porque así me lo pide la tarea o así me solicitan mis jefes. ¿Sí? El tema de las relaciones interpersonales, o sea, con nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Aspectos o preocupaciones que de pronto nosotros tengamos por algo que esté pasando a nivel familiar o personal, ¿sí? La poca claridad de pronto en las funciones que yo tengo que desarrollar son condiciones que van generando pues cierto nivel de ansiedad, de estrés a nivel psicológico y esto puede empezar a generar una afectación también a nivel osteomuscular, porque nuestro cuerpo somatiza las preocupaciones, la ansiedad, el estrés de diferentes formas. Hay personas que de pronto empiezan a sentir sensación de tensión en la zona alta de la columna o en la zona de los hombros, del cuello. Hay personas que pueden empezar a percibir como sensación de ardor en la boca del estómago o la gastritis. ¿Sí? Hay personas que pueden empezar a presentar de la misma tensión que tienen, sensación de adormecimiento o cansancio continuo en las manos, en los codos, en los antebrazos. Entonces nosotros tenemos que buscar también estrategias de cómo poder sobrellevar estas situaciones. Si es relacionado directamente con algo del trabajo, pues bueno, hablar con su jefe inmediato, con su compañero, bueno, para poder solucionar la situación que se esté presentando. Y otro aspecto, pues el tema ambiental, que eso ya lo miramos ahorita, el tema de la iluminación, la temperatura, el ruido y las condiciones de seguridad. ¿Qué serán esas condiciones de seguridad? Aspectos de orden y aseo. Porque a veces pasa en el ámbito administrativo o de trabajo administrativo que empiezan a acumular o a guardar cosas debajo de la mesa de trabajo. ¿Mm? Y también están los cables así como medio sueltos. Y cuando usted se va a levantar, se enreda y se cae. ¿Mm? O puede ser que de pronto usted va a pasar por un espacio de trabajo, por un área, va a ir al puesto de trabajo de un compañero, se enreda, se golpea con aditamentos o elementos que están ahí como no bien ubicados. El tema de la postura. Entonces la postura puede ser prolongada, que es la que yo mantengo por más del 70% de mi jornada. Por lo general, pues en rol administrativo es estar sentado. La postura puede ser también mantenida, que es cuando yo como trabajador tengo que mantenerla por más de 2 horas, bien sea de pie o sentado, pero que también, que no tengo la posibilidad de cambios posturales por más de 10 minuticos. Una postura inadecuada o forzada son las que también nos hacen a nosotros percibir sensación de cansancio o fatiga de forma temprana. Y la postura antigravitacional es cuando sobre todo esa se presenta más en los miembros superiores, ¿sí? Porque nuestro cuerpo deben soportar la fuerza de la gravedad. Entonces, para eso, pues los músculos deben estar completamente contraídos. Si en mi trabajo yo tengo que hacer el tema de constante de comunicación vía telefónica, pues en la medida de lo posible poder contar con una diadema o manos libres y no que sucede que apoyo el teléfono y lo sostengo entre mi oído y mi hombro. ¿Mm? No debe pasar que de pronto yo soy de los que me ubico teniendo la silla como si fuera una silla mecedora. ¿Mm?
Y el uso del mouse, viendo la mano desde el lado, desde los lados o desde la parte superior, siempre se debe ver derechita. No debe pasar que la muñeca se quiebre o se doble hacia arriba o hacia abajo o se empiecen a hacer movimientos de desviaciones, o sea que se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede que el mouse uno no lo utilice constantemente, pero esos pequeños movimientos sí van generando tensión en la zona de la muñeca y pues ahí se van materializando, se va acumulando toda esa tensión y va a haber un momento en el que se presenta pues la manifestación de dolor. De nada sirve que de pronto usted en su puesto de trabajo tenga los mecanismos de ajustar adecuadamente su postura. Si usted trabaja en la casa o de pronto porque está haciendo algún estudio, ¿sí? Y llega y a la casa utiliza el computador portátil de estas formas. ¿Mm? Entonces, tengo que mirar si mi trabajo implica que tengo que desarrollar algunos días trabajo desde la casa o porque tengo extralaboral, hago un tema de estudio de una carrera, bueno, algo que esté estudiando implica que yo utilice el computador, pues debo tener en cuenta todas estas recomendaciones que hemos hablado, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar también a prevenir el tema de las lesiones. Porque, ¿qué sucede? Las lesiones osteomusculares son multicausales, o sea, sí se pueden desarrollar o generar por el trabajo, pero en cambio también pueden ser asociadas a actividades extralaborales. ¿Listo? Entonces, evitar esto de trabajar con el computador portátil en la cama o con el computador portátil es apoyado en las piernas, ¿sí? O de pronto no es que yo trabajo en el comedor, como de pronto a muchos nos tocó cuando fue lo de la pandemia, ¿sí? Y entonces ahí en el comedor, con una mala postura, porque pues eso va a ir generando lesiones. Y hablamos de la higiene postural. Entonces, la higiene postural, ¿qué es? Es una serie de normas que el objetivo principal es ayudarnos a mantener una correcta posición de nuestro cuerpo independientemente del tipo de trabajo que estemos desarrollando. Si es un trabajo estático, por ejemplo, estar frente al computador, o si es un trabajo que implica que estoy en constante movimiento. ¿Esto para qué? Para ayudar a evitar que se empiecen a materializar lesiones osteomusculares. Entonces, lo que ya hablamos de cómo me ubico frente a mi computador, haciendo el apoyo de la espalda en el respaldo del asiento. Cuando voy conduciendo, hoy en día, los vehículos, ya está eso también avanzado. Y es, puedo ajustar, por ejemplo, la altura del asiento, el tema de la inclinación del espaldar, ¿sí? Tengo que mirar también que en la medida de lo posible pueda tener el apoyo de la columna formando un ángulo 90 grados, cómo estoy durmiendo, en qué posición. La mejor posición para dormir es en posición fetal o de lado, pero si por ejemplo usted es de las personas que duerme boca arriba, pues para ayudar a disminuir un poquito la tensión en la zona lumbar, utilizar un cojín no muy voluminoso. Y si de pronto alguno de los que me está escuchando es una persona que duerme boca abajo, pues tiene que empezar a cambiar esa forma de dormir. Porque esa es la peor posición para dormir porque va a generar mayor tensión en la zona lumbar. Adicional, que eso va a empezar a influir en la forma de su respiración. ¿Listo? Porque cuando dormimos boca abajo, pues prácticamente la capacidad de expandirse, sus pulmones, su caja torácica, pues se va a ver limitada producto del colchón y pues por la presión que se está haciendo con el cuerpo, ¿no? Entonces hay que empezar a modificar eso, ¿no? Revisar el tema de cómo, por ejemplo, me agacho para recoger una carga, tener en cuenta que las rodillas se deben flexionar y la espalda no se debe doblar, cómo utilizo el computador portátil, cómo de pronto me siento para leer un libro, ¿listo? Hay que tenerlo presente. Y este es el resumen, ¿sí? Entonces, como se ve ahí, la señora, la pantalla al nivel de las cejas, la cabeza en posición neutral, muñecas, antebrazos apoyados sobre la mesa de trabajo, teclado y mouse siempre debe estar uno al lado del otro, ¿sí? La postura de los pies, entonces si mis pies me quedan colgando, entonces tengo que hacer el uso de un descansapiés, debo tratar de ubicar mis glúteos bien en la parte posterior de la silla, la columna bien apoyada en el respaldo del asiento, listo.
Hablamos del tema del movimiento. Entonces puede pasar que producto del trabajo que yo desarrollo con computador tenga que hacer movimientos repetitivos, ¿sí? Entonces hacer el énfasis en ejercicios de estiramiento. Debo evitar estos puntos de presión con el borde de la mesa, más adicional al tema de hacer los movimientos repetitivos, porque pues eso va a generar mayor tensión y fatiga en la zona de actividades de, por ejemplo, del hogar o incluso en actividades laborales, donde, por ejemplo, yo tenga que estar mucho tiempo de pie, debo buscar la posibilidad de cambiar el punto de apoyo de los pies. ¿Para qué? Para ayudar a disminuir un poco la tensión en la zona lumbar. En toda actividad que implique que usted tenga que hacer algo por debajo del nivel de su cadera, ¿sí? Yo tengo que buscar siempre la posibilidad de mantener la columna recta, ¿sí? Y ayudarse mucho con el tema de la flexión de las rodillas, ¿listo? Para ayudar a disminuir tensión tanto en rodillas como en la espalda. Esto es como parte del resumen también. Entonces, miren, esto era lo que les decía hace un rato de un puesto de trabajo en L, que el computador, teclado y mouse deben estar ubicados aquí en el vértice, o si es una mesa de trabajo lineal, como la tienen la mayoría, los elementos deben estar igual de frente. ¿Listo? La diferencia entre, bueno, en cuanto al tema del uso del computador de mesa y el uso del computador portátil, ¿sí? Uso sí o sí, porque sí vi que habían unos compañeros que no tenían teclado, por ejemplo, adicional y tenían las bases de los portátiles. Entonces, ojo con eso. Y lo otro es, en una zona mínima, o sea, donde usted pueda mantener los codos flexionados, usted debe ubicar los elementos de uso frecuente, ¿sí? Que haciendo el barrido con el codo totalmente flexionado, usted ya con sus manos toca ese elemento. Y en una zona máxima deben estar ubicados los elementos de uso esporádico. ¿Para qué? Uno, para dar un tema de organización en su mesa de trabajo. Dos, para ayudar a disminuir de pronto gastos energéticos en su cuerpo, en sus músculos, que puede que usted no sienta un cansancio, una fatiga importante, pero como se van empezando a hacer movimientos con músculos pequeños, como por ejemplo los de la mano, pues ellos se van a cargar, se van a tensionar más fácil. ¿Sí? Entonces, esto también ayuda a disminuir un poco estos puntos de tensión producto de hacer movimientos, pues como innecesarios. Entonces, fijarse bien, fijarse en temas de orden y aseo en las mesas de trabajo. A veces pasa que no tiene espacio para apoyar las manos en la mesa porque resulta que es que tiene muchos elementos, muchos objetos sobre la mesa. Entonces tiene todas las formas habidas y por haber de las POSIT, tiene 3 tazas de café, tiene cajas, documentos, ¿sí? Entonces hay que revisar de todas las cosas que tengo yo sobre mi puesto de trabajo, que en realidad necesito para el desarrollo de la labor y lo que no, pues disponerlo en un lugar alterno. Y el tema de la silla, fijarse que el espaldar sí mantenga el ajuste, que de pronto el asiento no esté desgastado el acolchado, que las ruedas giren adecuadamente. Si hay sillas que tienen descansabrazos, fijarse que en el momento en el que usted, por ejemplo, ajusta la altura de la silla y se va a acercar a la mesa, pues estos no choquen con la mesa, ¿sí? Si usted cuenta con un espacio suficiente entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar los antebrazos, pues digamos que no sería tan necesario el uso de los apoyabrazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque suele pasar que al subir la silla, ellos nos genera o que nos alejemos de la mesa de trabajo o se pueden empezar a generar puntos de presión con el antebrazo en los apoyabrazos. ¿Listo? Tengo que empezar a buscar también como factores que sean protectores y que me ayuden a trabajar también este aspecto psicosocial, ¿sí? Entonces, buscar el tema de tener un buen relacionamiento con mis compañeros de trabajo, hacer actividades extralaborales que también me ayuden a sentir bienestar, que me ayuden a tener tranquilidad, ¿sí? Que me ayuden a de pronto a olvidarme un poco como de las preocupaciones que se están generando.
¿Por qué? Porque pues eso de una u otra forma pues me va a ayudar en mi desempeño no solamente laboral, sino pues también personal y familiar. Eh, Esto pues es lo que ya les había hablado, el tema de la iluminación respecto a las ventanas, si tienen las persianas, pues hacer el uso de este elemento, porque a veces uno encuentra que tienen en las ventanas, tienen esto y no los utilizan y se ve la persona ahí con el rayo de sol reflejándolo en la pantalla, reflejándolo en los ojos y pues ahí ya va a empezar a desencadenar otra serie de problemas. ¿Listo? Ojo con el tema de cables atravesados, con el hecho de pronto de sobrecargar unas tomas eléctricas, bueno, este uso de elementos de protección personal cuando aplique, y sí o sí el tema del autocuidado, incluir una buena alimentación, ¿sí? Hacer actividad física, tener unos chequeos médicos periódicos para pues identificar y dar atención oportuna a posibles lesiones que se vayan presentando. No sé si tengan dudas, inquietudes o todo está bien. Les acabo de poner aquí en el chat de la conexión un link para que porfis lo abren y me ayuden a diligenciar su asistencia, su participación en este espacio. Si tienen dudas, bienvenido. ¿No? Ah, bueno, vale. Pues bueno, compañeros, muchas gracias por su atención, por el espacio y por la disposición.